Hola, buenas noches. Y hoy hablamos de cómo sanar la culpa y cómo no sufrir más por el culpable. Bien, esta noche vamos a introducirnos a este tema profundo, a este tema que va a tocar fibras, a este tema que puede que nos traiga recuerdos, que nos lleve quizás a situaciones difíciles en nuestra vida que hemos vivido o que estamos viviendo en la actualidad. Así que este audio es para todo aquel valiente de querer salir de esa situación que se encuentra en la actualidad o que ha vivido pero aún se encuentra allí haciendo de las suyas en tu día a día, en tu mente, en tus emociones, en tu corazón. Bien, quería tratar este tema, realmente no sabía cómo llamarlo, de manera de que te sintieras identificado con el tema. Cuando hablamos de culpa, generalmente siempre pensamos en alguien más. Realmente sí, son dos situaciones. O me siento yo culpable de muchas cosas de otras personas o de situaciones que han pasado en mi vida, o sencillamente siento que todas las tragedias y todas las vicisitudes que paso en el día a día es la culpa de alguien más, de otra persona, y que posiblemente así te has sentido durante el largo camino de tu vida o corto si eres una persona joven en este momento. Bien, primero me gustaría hacer una definición que es para mí, bajo mi concepto, bajo mi entendimiento, ¿qué es la culpa? La culpa es una emoción de muy baja vibración, es una emoción que sumerge a la persona en un estado de tristeza, de frustración, de impotencia, y a la vez, que es lo más importante que puedo decir del concepto de culpa que tengo para mí, es el sentimiento de ser víctima, el sentimiento de sentirse que todo me pasa a mí y que las personas me hacen cosas a mí y que eso me hace sufrir y que eso me hace ser infeliz. Y la pregunta que generalmente emerge de nuestra mente cuando estas situaciones pasan es: ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me sigue pasando? ¿Por qué las personas me siguen hiriendo? ¿Por qué las personas me siguen tratando mal? ¿Por qué las personas no me valoran? ¿Por qué las personas no me aman? ¿Por qué las personas me hacen daño? Todas esas preguntas en algún momento de nuestra vida y en algún momento o en alguna situación que hemos vivido, bien sea con la pareja, con nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos, amigos, jefes, que en algún momento nos han herido y nos hemos hecho esas preguntas. ¿Por qué me haces daño? ¿Por qué me hieres? ¿Por qué a mí? Si yo he sido buena contigo, si te he entregado todo, si he sido la mejor alumna, si he sido la mejor trabajadora, si he sido la mejor hija, si he sido la mejor novia, la mejor esposa, o en el estado masculino, ¿verdad? Si he sido el mejor esposo, el mejor amigo, el mejor hijo, el mejor trabajador, el mejor profesional, el mejor hermano. Siempre lo vemos como desde esa perspectiva, ¿no? Que el otro no le ha importado en lo absoluto todo lo que le entregamos y que aún así traspasó las barreras y procedió a hacerme sufrir, a hacerme daño, a marcarme, podemos ponerlo inclusive más intensamente, porque en ese momento nos sentimos así, destrozados, nos sentimos quebrados, nos sentimos abatidos, nos sentimos que es imposible, casi imposible volver a unirnos nuestras piezas y volver a ser uno, ¿cierto? Bien, creo que he abarcado de alguna manera qué es lo que significa la palabra culpa para mí, y tal vez muchos de ustedes se identificarán. Lo cierto es que esta emoción nos lleva a un estado
y a unas profundidades que muchas veces es muy difícil salir. Cuando es el caso contrario, que es que nosotros nos sentimos culpables de haber herido, maltratado, hecho sufrir a alguien o de alguna situación que hemos acarreado algún sufrimiento o daño a otra persona, no voy a decir que es igual o menos que el otro caso, pero las profundidades son un poco más oscuras. ¿Por qué? Porque en este caso es el victimario y en el otro caso somos las víctimas. Las víctimas generalmente tratan de zafarse de esa situación diciendo, bueno, voy a conseguir otra persona que sí me valore, que sí me quiera, sin realmente saber qué hay detrás de esas situaciones que has venido repitiendo y del por qué se han venido duplicando las personas en los diferentes ámbitos de tu vida que te hacen sufrir y que te hieren. Y cuando eres el victimario, las profundidades son bastante oscuras porque no ves la luz al final del camino, porque no sientes que realmente mereces que seas amado o valorado por otra persona. Si escuchan algunos ruidos raros por acá es porque tengo 2 gatitas y están jugando aquí en la cama y bueno, esos serán, espero que no les distraiga. Bueno, esta primera parte la estoy tratando como desde lo que nosotros traemos como concepto de culpa de nuestra sociedad, de nuestras familias, de nuestra cultura. Y la segunda parte la voy a tratar ya desde realmente el proceso de sanación y qué es lo que realmente significa la culpa cuando estás en un proceso de sanación, cuando estás en un proceso de liberación, cuando estás en un proceso de crecimiento. Y lo primero que se hace cuando estás en un proceso de crecimiento y que es donde se evidencia la mayor resistencia de la mayoría de las personas en un estado, en un proceso de sanación y de crecimiento, es aceptar el nuevo concepto. ¿Por qué hablamos de conceptos? Porque acuérdense que estamos hablando primero estamos hablando de las emociones, pero lo primero con lo que nosotros nos conseguimos es con la mente. Y la mente, recuerda que es la creadora de todas estas películas que ni siquiera han pasado y que ya ahí estamos rondando con pensamientos obsesivos, y es a ella a la que primero debemos convencer, debemos darle comida. Yo siempre digo que los conceptos, las explicaciones científicas es comida para la mente, para que mientras come se distraiga y me deje entrar al subconsciente y me deje entrar a la parte espiritual, ¿sí? Porque de esa manera ya puedo conectarme con tu ser realmente. Entonces, bien, el nuevo concepto de la culpa, generalmente yo le digo a mis consultantes o a cualquier persona que llega a decirme o a exponerme alguna situación al respecto, es: la culpa es el peor veneno que te mata poco a poco y lentamente. Y adicional a eso, le añado un refrán y digo, en esta vida no hay víctima, sino un victimario al que tú le entregues el control de tu vida. Esto es un refrán o es una oración que a muchas personas le choca, porque sí es bien sabido que hay situaciones en este mundo en donde no podemos decir que simplemente lo podemos arreglar dándonos cuenta que somos víctimas y salir de la situación, porque sí están involucradas situaciones psicológicas, situaciones químicas cerebrales, en donde no es simplemente decidir que me voy y ya de esta situación que sé que es tóxica para mí, en donde me estoy sintiendo víctima, en donde me están hiriendo, en donde estoy sufriendo, porque para ello es necesaria toda la ayuda adicional, toda la ayuda experta, profesional, para poder salir de allí. Entonces, bien, cuando digo esta frase no es tan a la ligera, no es que, pues simplemente yo decido no ser más víctima y no le entrego mi control a otra persona.
Esto se puede decir desde el primer momento en que te das cuenta que estás entregando el control a esa persona. Sin embargo, es muy difícil porque estamos acostumbrados a que todo lo que pasa en nuestras vidas, que no nos satisface, que no nos hace bien, no es mi responsabilidad, sino es la culpa del otro. Es que si yo llego tarde al trabajo es porque había mucho tráfico, porque el alcalde no hace nada por los huecos, porque el gobierno no sirve, y porque si yo de repente llego, no sé, a mi casa y vengo de buen humor, pero mi esposo, mi pareja o mis hijos me traen una situación y yo me pongo triste o me pongo de mal humor, entonces es la culpa de ellos porque ellos me sometieron a esa situación, porque ellos me hicieron me hicieron esa escena, lo que sea. Entonces la persona se resiste porque dice, pero es que yo no soy, es que son ellos los que están haciendo las cosas. O sea, no me puedes decir a mí que yo llegué tarde porque yo quería, cuando yo me levanté temprano, cuando yo organicé todas mis cosas previas, cuando yo tomé todas las previsiones para llegar a tiempo, y fue por culpa de un hueco en medio de la calle que el alcalde no ha arreglado durante 4 años, que el autobús se le pinchó la rueda y no pude llegar. Este concepto de culpa, inclusive yo lo trato más profundamente y voy a hablarlo acá. Y está íntimamente relacionado con el que tú eres el creador de tu película y de cada escena en tu película. Si hablamos de que somos el creador de cada escena de nuestra película, cada una de las cosas que pasan en nuestra vida fueron creadas previamente por una emoción que luego creó un pensamiento, que luego creó una acción. Si yo le pregunto a esa persona si ese día realmente quería llegar a su trabajo, lo más seguro es que me diga, sí, claro, porque tenía una reunión. Pero si yo sigo indagando y pregunto de qué es la reunión, es una reunión que tenía con una persona, quién iba a estar allí, y ahí empiezan a salir las cosas. Posiblemente la persona con la que era la reunión no era una persona que quería ver. Posiblemente el tema de la reunión no era un tema que quería tocar, que lo incomodaba. Y entonces nosotros desde la emoción creamos un pensamiento como que de no quiero llegar allá, no quiero afrontar esa situación. Y de repente, perdón, pasa este suceso. De repente el autobús se pincha o el carro se pincha la llanta y ya no llegué a tiempo. Y lo más fácil es decir, es culpa de otra persona, porque no estamos acostumbrados a observar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras creaciones. Y es allí cuando entra el papel de víctima. Nosotros hemos sido creados culturalmente para ser víctimas, para decir de que todo lo que pasa y acontece en nuestras vidas es culpa de un tercero. Esto es lo que más se resiste en las personas, porque es más fácil culpar a otros, desligarme de eso y seguir mi vida, a que yo tome la responsabilidad de mis emociones, de mis pensamientos y comience yo a accionar diferente. Es muy chocante y lo he vivido no una, sino cientos de veces con los consultantes que tuve, inclusive con mi propio proceso. Cuando algo que no me gustaba me pasaba, yo decía, lo primero que era la reacción de es culpa de esto, de esta situación, de esta persona, de lo que sea. Y luego hacer el ejercicio de introspección y decir, bueno, ¿por qué me pasó esto? ¿Para qué me pasó? ¿Qué venía yo pensando? Porque realmente esos son los pasos que hay que hacer. Cuando algo que pasa en tu vida no te gusta, lo primero que yo le digo a la persona es, ¿qué estabas pensando en ese momento? Esto es con respecto a cuando son situaciones repentinas, ¿no? Que no son situaciones que ya se veían venir. Por ejemplo, una persona me tropezó y me tumbó en la calle, o me caí, o cosas como accidentales que pasan, que suceden de repente. Siempre pregunto, ¿qué venías pensando? ¿Qué venías pensando en ese momento, o la media hora antes, o durante ese día? Luego, ¿cuál es la emoción que traías en ese momento? Y siempre pregunto como, bueno,
si es en caso de que pase un accidente o algo, hacia dónde ibas, qué ibas a hacer, porque todo está relacionado, porque allí conseguimos el para qué y de dónde creamos esa situación y nos vamos a dar cuenta que no era el gobernador, el presidente, el jefe. Con las relaciones, ¿qué pasa con las relaciones? También viene de nuestra creación. Cuando yo empiezo a desmontar el papel de víctima con el cual venimos, el chip viene instaurado en nuestra mente, las personas se resisten totalmente porque dicen no es así, es que él fue el que me hizo, es que ella fue la que me hizo, es que me dijo, y ahí podemos pasar varias consultas inclusive en donde sencillamente se sabotea, no lo quiere ver, no quiere asumir que puede, que viene de su responsabilidad, porque es otra cosa. La palabra culpa es una palabra que siempre digo debe ser eliminada de nuestro vocabulario. Existen responsabilidades, la responsabilidad de cada quien de su vida y cómo esa responsabilidad puede acarrear consecuencias a tu alrededor, desde ti. Es muy diferente. La palabra culpa es entregar tu poder, es decir, que el otro tiene control sobre ti y que tú eres menos que esa persona, porque entonces esa persona tiene más poder, tiene más inteligencia, tiene más emoción, tiene más cualquier cosa y que tú eres menos y que por eso te sometiste a la voluntad de esa persona. Cuando estamos pasando estas situaciones profundas, por ejemplo, relaciones tóxicas, no es tan sencillo de verlo. Créanme, no es tan sencillo de verlo. Pero una vez que comienzas a darte cuenta, puede venir cualquiera a decirte que estás en una relación tóxica, que tienes que salir de ahí, y hasta que la persona no haga clic, hasta que la persona no toque fondo, que ojalá no se llegara a eso, ¿verdad? Tocar fondo, no se da cuenta que hay algo diferente para hacer. Siempre hay ese momento. Algunas veces no hay y pues las cosas terminan mal. Pero lo que quiero dar a entender es que mis palabras no se tomen a la ligera. Es que mis palabras no simplemente son palabras que suenen bonitas. Es un trabajo que hay que hacer. Pero lo primero que debes hacer es, o lo primero que te sugiero, yo no estoy diciendo que lo que yo estoy diciendo es 100% verdad o que debes. Nadie debe hacer lo que otra persona diga, porque volvemos a caer en el papel de víctima y de control. Yo lo que sugiero hacer es primero eliminar esa palabra y decir cuál es mi responsabilidad aquí. ¿Por qué yo estoy atrayendo esta situación? ¿Por qué yo estoy atrayendo este trabajo mal remunerado, este trabajo en donde sufro mucho? ¿Cuáles son mis creencias desde allí? Y empiezo yo, es que desde pequeña yo siempre he escuchado que las cosas se ganan con trabajo duro, con sacrificio, con esfuerzo. Porque estoy trayendo quizás estas personas que me maltratan verbalmente. Veo a mi entorno y veo y digo cómo se trataba mi entorno, cómo me crié yo, cómo me trataba inclusive, o cómo me estoy tratando yo a mí misma, cómo me estoy hablando yo a mí misma y que lo estoy proyectando en unas personas que vienen a materializar esas palabras que me digo constantemente y esa persona simplemente me las pone enfrente. Y es cuando digo que eres el creador de tu película. Pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Ser víctima? O mejor dicho, vamos a ponerlo desde este ejemplo. ¿Qué es más fácil? ¿Ser un simple actor en una película? ¿Un actor o una actriz de 2-3 líneas? ¿O ser el escritor, el productor, el protagonista? Obviamente me vas a decir, es más fácil ser el pequeño actor que tiene 3 líneas porque no tengo que trabajar, no tengo que hacer nada. Ellos me van a decir todo lo que tengo que hacer. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Porque muchas de las cosas que te digan que tienes, que debes hacer, no te van a gustar, no las vas a querer, no te van a hacer sentir bien. Pero ser el productor, el escritor, el protagonista, tiene todo ese trabajo, pero es con unos beneficios inmensos en el cual tú te vas a sentir que realmente lo que está pasando en tu vida es lo que quieres que pase. Algunas veces no con los resultados que esperas, algunas veces no con la facilidad
que quieras, pero eso también es nuestra responsabilidad, porque son nuestros conceptos, son nuestras creencias, es nuestro conocimiento, es nuestra memoria, no solamente de esta vida, sino nuestra memoria de nuestra genética, de nuestro árbol genealógico, de cómo pensaba y vivía la vida nuestros abuelos, nuestros padres, y que de alguna manera eso es lo que está allí creando y materializando cada una de las situaciones de nuestra vida. Esto está muy ligado con uno de los podcasts que dije, el perdón. Y es que cuando perdonamos, que muchas personas creo que lo malinterpretaron, porque cuando yo digo que no perdonamos a otros, que no tenemos el poder de perdonar a otros, yo no lo estoy diciendo desde la soberbia, lo estoy diciendo desde el amor, porque yo no puedo perdonar a otros sin haber antes haberme perdonado a mí, porque inicialmente fui yo la que acepté que esa situación pasara. Porque nadie me tiene obligado en un entorno donde estoy mal, donde me hacen sentir mal. Uno supone que uno está ahí obligado, que no hay otra salida, que no hay otra opción, que no hay otra manera. Pero es la mente jugándote a un laberinto sin salida. Cuando el laberinto siempre no tiene una, sino 2 y 3 maneras de salir y más. Entonces, es allí donde digo, esto no es un tema de solo un podcast, de solo un capítulo. Es un tema que simplemente quiero tratarlo y hacerles quizás abrir un poquito la nueva manera de verlo y decir, sí, basta. Basta de yo tener la culpa en mi vida, bien sea sintiéndome culpable, o que otra persona o que otra persona tiene la culpa de las cosas que me han pasado a mí. Todo aquel que se sienta culpable de haber hecho un daño, lo primero que tiene que trabajar es el perdón propio. El perdón, aunque sea difícil, de alguna manera, con ayuda profesional, con la ayuda que te haga sentir en confianza, con ayuda espiritual. Por eso es que digo que el que se siente culpable a veces es un poco más difícil sacarlo de allí. No difícil, se requiere más trabajo, porque en sí está tomando la responsabilidad de los actos, pero la está tomando con una emoción equivocada. Y que si hirió, si hizo daño, obviamente va a tener la necesidad de pedir el perdón a esas otras personas. Y es un paso que se da, vuelvo y digo, porque la mente necesita eso. Pero hay que ver y profundizar qué está pasando adentro, que esa persona está haciendo cada una de esas acciones que están hiriendo a otros. ¿Qué pasó en su niñez? ¿Qué pasó en su adolescencia? ¿Por qué hay resentimiento? ¿Por qué hay rabia? ¿Por qué hay ira? ¿Por qué hay malicia? ¿Por qué hay manipulación? ¿Por qué hay control? Eso no viene de la nada. Eso no viene porque sí. Eso tiene un para qué y un por qué, y ahí es donde hay que llegar. Entonces, hoy te invito a que pues tomes este pequeño podcast, que intenté hacerlo profundo pero a la vez ligero de palabras, para que toque tu corazón, para que toque tu mente, para que toque tus emociones y para que decidas si quieres seguir en este estado de culpabilidad, envenenando tu vida, tu alma lentamente, aun sabiendo que hay salidas, que hay caminos, o tomar la responsabilidad y decir, si yo fui la responsable de crear esto, yo también tengo la responsabilidad de cambiar todo lo que está a mi alrededor y crear algo diferente desde el amor. Espero que les haya gustado este podcast. Por favor, compártelo con todo aquel que lo necesite escuchar estas palabras. Recuerda suscribirte al canal si lo estás escuchando a través de YouTube. Dejarme un like, dejarme un comentario. Si lo estás escuchando a través de la página de Facebook, por favor, suscríbete a la página, hazte parte de esta comunidad y gracias por seguirme ayudando a crear una comunidad con más conciencia. Muchas gracias. Feliz noche.